bienvenidos al canal de Monerías, yo soy Vivi y en el video de hoy les traigo la última entrega de mi Planner Review Series y en esta oportunidad les voy a mostrar dos planners que son totalmente distintos a los planners que les he mostrado previamente y que son muy diferentes entre ellos y ambos me gustan mucho. Esta va a ser la última entrega de esta serie de reviews, de momento o hasta que encuentre algún planner que me parezca interesante para mostrárselos. Si hay algún tipo de planner que les gustaría ver o que les gustaría que yo revisara y les mostrara, por favor déjenmelo abajo en los comentarios. El primer planner que les voy a mostrar es de Calm Today y es este que está acá. Es un planner en formato horizontal, va desde septiembre del 2020 hasta agosto del 2021 y está completamente fechado, tiene todas las fechas puestas. Lo voy a abrir en GoodNotes, acá está. Este es el índice entonces, acá tenemos los meses, como les comentaba, en el 2020 incluía septiembre a diciembre y en el 2021 incluye hasta agosto del 2021. Acá al lado tienen los tabs para ir rápidamente a los meses. Las secciones extra que incluyen son una página de líneas, que es así. El planner es en formato horizontal. Tiene una página en blanco, una página cuadriculada. Los cuadritos son así. Y una página de puntitos que me gusta mucho, que tiene los puntitos rosados, que combinan muy bien con el planner. Acá tenemos otras páginas extra que trae, tiene obviamente un año a la vista en donde incluye el calendario del 2020 y el calendario de 2021. Tiene también una vista mensual, una vista semanal y una vista diaria que ya se las voy a mostrar. Un tracker de presupuesto, acá tienes para anotar a qué mes corresponde. Y acá tienes para anotar los ingresos, los gastos fijos y los gastos variables y un apartado para notas. Esta página tú la puedes ir duplicando. Por ejemplo, supongamos que la quiero usar para este mes. Y entonces después la duplico. Mantengo sostenido acá. Estoy usando Noteshelf, como ustedes saben. A mí me gusta usar Noteshelf. Esto básicamente se hace igual en GoodNotes. Pongo duplicar. Y en la página nueva le voy a poner y me queda lista para usar el siguiente mes. Trae también un meal planner y shopping list. Este es un planner semanal. También lo puedes ir duplicando. Acá puedes anotar las fechas que corresponden a esa semana. Por ejemplo, desde el 4 al 10 de enero. O anotar el número de la semana, si es que ustedes se manejan anotando las semanas por número. Acá tiene los días. Y acá puedes ir planeando entonces todo lo que vas a cocinar o las comidas que vas a hacer para esa semana. Y acá puedes hacer una lista de compras en caso de que te falte algún ingrediente o alguna cosa que comprar. Me parece, como les digo, muy útil que estén ambas secciones juntas. Y por último tiene una bit tracker. Entonces la bit tracker también acá marqué, por ejemplo, supongamos que estamos en mayo de 2021, entonces le hago un circulito a mayo. Acá anoto los hábitos que quiero traquear y una vez que haya completado un hábito le puedo hacer una cruz, una X o lo puedo pintar. Y así ustedes pueden traquear varios hábitos cada mes y esta página obviamente la van duplicando y van marcando a qué mes corresponde. Esas son todas las secciones extra que trae este planner. Como ven, es un planner bastante sencillo, bastante simple y me parece muy útil para principiantes porque es muy fácil de usar. Esta es la vista mensual, todos los meses son iguales, el calendario viene con las fechas ya puestas y está totalmente linkeado cada una de las páginas. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ver el mes anterior, puedo tocar acá en diciembre y me va a mostrar la vista mensual de diciembre que yo tengo decorada. Puedo volver a enero acá. Puedo venir a mirar un día particular de diciembre y te va a mostrar la vista diaria. Y acá al ladito tiene un sector donde dice semana 53, semana 1, que sería la primera semana de enero. Si yo toco este sector donde dice semana, me va a llevar a la vista semanal, que es así. ¿Okay? Entonces está completamente linkeado. Nuevamente, si toco un número en el calendario, me va a llevar a la vista diaria, correspondiente a ese día. Por eso les comentaba que este planner es muy sencillo de usar y me parece perfecto para personas que se están iniciando en el tema del planning digital. Entonces, la vista mensual tiene una sección para notas y tiene el calendario del mes anterior y el calendario del mes siguiente.
Siguiendo con la vista semanal, es así, es un layout vertical, están los 7 días de la semana, acá están los días y abajito está la fecha de cada día. Tiene una sección en la barra lateral para la lista de tareas, tiene una sección upcoming, que es algo así como las cosas que vienen o que hay que tener claro que tienes que hacer la próxima semana. Tiene el calendario del mes con la semana en la que estamos remarcada. Tiene una sección para notas, una sección para hacer un poco de journaling y anotar los highlights o los puntos altos de la semana y una sección que dice Next Week para anotar cosas que por ejemplo quedaron pendientes esta semana y las tienes que hacer la próxima semana. La vista diaria es así, es con horarios, va desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Me gusta, esto siempre lo digo, me gusta que sea un rango amplio de horarios. Tiene esta especie de casillita que es como un checklist. Por ejemplo, acá puedes organizar tus tareas por horas y acá marca si es que las hiciste o no. Tiene una cajita para anotar la prioridad del día, es decir, la tarea en la cual te quieres enfocar. Una lista de tareas. Un plan, un sector para planear las comidas del día, que es lo que vas a tener de desayuno, de almuerzo, de cena y los snacks. O simplemente para anotar qué es lo que comiste durante el día. Yo todo lo paso a journaling. Y acá un sector que me gusta mucho de reflexión diaria. Cómo me sentí, cuál fue el punto alto del día y cómo puedo mejorar para mañana. Todas las vistas diarias son exactamente iguales. Acá arriba está la fecha. Por ejemplo, esta corresponde al 8 de enero, que cae viernes. El sábado, el domingo y acá aparte otra vista semanal y luego nuevamente las vistas diarias. Mi opinión con respecto a este planner, la verdad es que me gusta bastante. Me gustó mucho usarlo, es primera vez que uso un planner con fechas. Como les comentaba, me parece que es perfecto para personas que se están iniciando en este mundo del digital planning. No es un planner caro, es un planner muy bonito, me gustan los colores que utilizó, son colores relativamente neutros. No está sobre decorado, no tiene flores, no tiene elementos que, no lo sé, uno lo puede ir decorando con stickers y eso me gusta mucho. Es bastante sobrio dentro de todo, los colores son bastante neutros, son colores pastel, me gusta la combinación de colores, se los recomiendo si ustedes están partiendo con el mundillo del digital planning. El segundo planner que les voy a mostrar es de Calypso Creative Planning y voy a tener que cambiar acá la orientación de mi iPad porque este planner es en formato retrato o portrait y este planner me encanta, lo encuentro súper original. Este tiene un diseño medio de Halloween con estas monitas que las encuentro preciosas. Esta es la portada. Como les decía, es un planner vertical, no es horizontal como el que les acabo de mostrar. Este no tiene las fechas, este hay que ir armándolo, así que es un nivel un poquito más alto. Si ustedes están partiendo y no saben usar GoodNotes o no saben usar Noteshelf, es un planner un poquito más difícil de usar. Tiene anillos acá arriba, es como de estas croqueras que se abren hacia arriba. Me parece muy original, como les digo, nunca había visto un planner así y además encuentro hermoso el diseño. Es de Calypso Creative Planning. Todos los links de los dos planners que les voy a mostrar ahora van a estar abajo en la cajita de descripción. Acá tiene una página donde puedes anotar tus datos personales. Este es el índice, tiene 12 secciones y lo que me gusta de este planner es que lo puedes usar como cuaderno, es decir, ponerle un título a cada sección, por ejemplo, de un tema que tú estás estudiando en el colegio o en la universidad. Alguna materia, por ejemplo, biología, matemáticas, historia, no sé, lenguaje, etc. Y entonces cada una de estas secciones va a corresponder a los apuntes de esa materia o curso en particular. O lo puedes usar como un planner y a cada una de estas secciones asignarle un mes, desde enero hasta diciembre. Cada sección viene con una portada que son hermosas, se las voy a mostrar todas para que las vean. Y luego viene con 4 páginas en blanco. Ya les voy a mostrar cómo pueden ir armando su planner, ¿ok? Supongamos que lo vamos a hacer como planner, esta sería la portada de enero, este febrero, este me encanta. La sección 4 es este gatito que también es muy bonito. La 7 que también me encanta. Esta sería la sección 8. La 9. La sección 10. La 11 y la 12. Que también me gustan todas las que vienen, estas bonitas, son muy bonitas. Luego los templates, las secciones o páginas que trae este planner incluido. Tienes 2 opciones, o sea, 4 opciones. No trim,
que son estas así que no tienen nada arriba. Trim, que son estas así que tienen esta barrita arriba, que puede ser de esqueleto. Son esqueletos, sí, como skulls, calaveras. Está este de telarañas, que es el que más me gusta. Y tiene este de glitter. Entonces tú puedes elegir en estos diseños. Y las secciones que trae este planner son una página en blanco. Como les digo, lo único que varía es la parte de arriba. El resto es todo igual. Una página en blanco, una página de líneas, una página de puntitos y una página con una vista mensual, una página con una vista semanal. En este caso no tiene las fechas, uno le tiene que ir poniendo las fechas. Una vista diaria que es completamente vacía, que uno puede poner acá lo que quiera, puedes agregarle las secciones que tú quieras. Y una vista diaria que viene con distintas secciones, viene con los horarios desde las 6 hasta las 10 de la noche, viene con una sección para las tareas principales del día, una lista de tareas, la planificación de comidas y un tracker de hidratación o de toma de líquidos. Esas son todas las secciones que trae el planner. Vamos a armar enero. Tengo 4 páginas en blanco, entonces lo que yo haría para armar este planner es venir, por ejemplo, quiero primero la vista mensual. Entonces lo que voy a hacer es, la primera opción es venir acá, poner, duplicar esta página. Acá la tengo duplicada. Quiero moverla a donde está el inicio de la sección. Tengo que buscar dónde están. Está en el inicio del planner, si se fijan. ¿Ven? Entonces la tengo que mover para acá. Acá. Justo debajito de esto. En Noteshelf, cuando ustedes mueven una página, se van a fijar que va a cambiar el link. Voy a escribir acá para mostrarles a lo que me refiero. Voy a venir a la parte donde están los templates. Voy a venir a la vista mensual del Spiderweb Trim, que es la que me gustaba a mí. Y me va a mostrar esta página, que es la que ya modifiqué. No me va a ir al template, que era el que estaba más abajo, ¿cierto? Que era el que estaba por allá. Porque en Noteshelf, no sé cómo explicar esto, pero en Noteshelf, cuando tú mueves una de las páginas que están linkeadas, más hacia arriba en el planner, el link se va junto con esa página, digamos. El calendario mensual o el link del calendario mensual con este formato te va a llevar a la página, a la primera página que tengas en el planner de ese formato. Por ejemplo, si yo esta página que tengo acá, que puse acá, ¿cierto? La muevo de acá y no la pongo aquí, sino que la pongo al final del planner. Al final del planner, ¿se fijan? Voy a volver a venir a la página donde están los links para los templates. Voy a volver a elegir este mismo. Pero ahora me va a mostrar el template que está vacío, que no está modificado. ¿Por qué? Porque es el primero de ese tipo de páginas que me aparece acá. Está más arriba. Si se fijan, la que yo modifiqué está acá abajo. Ahora, si yo pongo esta justo por encima del template que corresponde, este es el template, esta es la que yo copié y modifiqué, la voy a poner justo arribita. Entonces ahora voy a venir de nuevo acá y me va a mostrar la que modifiqué. ¿Por qué? Porque es la primera de ese estilo que me aparece en el planner. Entonces en Noteshelf, para evitar este problema, lo que podemos hacer es, depende del diseño del planner. En este caso las portadas son páginas, por ejemplo, esta página es la 5 y los templates están al final del planner. Entonces eso en general es un problema porque pasa lo que les muestro, que se cambian los links. Cuando yo quiero volver al template o a la plantilla, va a estar modificada, va a ser la que tengo arriba. Entonces hay dos opciones y creo que la más fácil es modificar un poquito el planner. Lo que voy a hacer es que voy a borrar estas páginas porque creo que no me parecen útiles. Las voy a borrar. Voy a dejar solo la portada, esta portada. Esta sí la voy a mover, pero la voy a llevar al final del planner. Después de los templates. ¿Se fijan? Quedó al final. Entonces, vamos a probar que el link siga funcionando. Todavía está linkeado esta página, perfecto. Ahora voy a venir a la vista mensual que quiero utilizar. La voy a duplicar para tener siempre una plantilla sin utilizar, digamos. Y la voy a poner al final de mi planner, justo debajito de la portada. Y ahora si yo esta la modifico, como está al final del planner, cuando vengo de nuevo a la plantilla va a estar sin modificar. La puedo duplicar y utilizar, por ejemplo, en el siguiente mes.
Entonces así ustedes van armando su planner. Por ejemplo, ya tengo la vista mensual. Ahora voy a tomar una vista semanal, la voy a duplicar y la voy a mover al final de mi planner, justo después de la vista mensual. Entonces mi planner va quedando así. Y en el índice, acá entonces voy a escribir enero, lo voy a poner acá. Ahora cuando quiera ir ese mes, vengo para acá, está mi portada, está mi vista mensual, está mi vista semanal. Espero haberme explicado bien con esto. Si no, si todavía tienen dudas o no me entendieron, por favor díganmelo en los comentarios y yo podría hacer un video específico de cómo mover las páginas, ya sea en Noteshelf o en GoodNotes. En cuanto a mis opiniones de este planner, como les digo, me parece un planner muy original, me parece estéticamente muy bonito. No tiene muchas secciones, es un planner bastante simple, viene con lo básico, una vista mensual, una vista semanal y 2 vistas diarias. Y las páginas de puntitos, de líneas, etcétera, están pensadas más bien como un cuadernito. Y eso me gusta la gracia, que puedes usarlo ya sea como cuaderno con 12 secciones o como planner desde enero a febrero, pero es un planner, como les digo, bastante básico, solo para planear el mes, la semana y una vista diaria. Y por lejos lo que más me gusta son las carátulas, digamos, de las distintas secciones, que le da algo así como un aire nuevo a cada uno de tus meses. Acá está la tienda de Calypso Creative Planning en Etsy. Ella también tiene una página web. Tiene muchos productos, muchos productos. Sus planners en general se caracterizan por ser muy realistas. Me gustan mucho sus diseños. Y este planner es el que está acá. Tiene 2 versiones que son iguales, pero cambia un poco los dibujos. Es este con calaveras y este que les mostré. Vale $24 aproximadamente. Es un planner bastante más caro que el que les mostré recién, pero claramente los dos son muy diferentes y así que va a depender del gusto de cada uno de ustedes. Y en el caso del planner que les mostré de Come Today, es un planner perfecto para principiantes, no es muy caro en relación a los otros planners que hay en el mercado, es un planner bastante simple de usar también. Este planner incluye también estas pegatinas de regalo que vienen unos post-it, unas cajitas para tareas, unos banners, etc. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Creo que va a ser un video bastante corto. Espero que les haya gustado. Si es que fue así, recuerden que le pueden dar a like, un dedito para arriba, se los agradezco de corazón. Si todavía están acá, muchas gracias por ver este video. Como les dije, déjenme abajo en los comentarios si es que quisieran ver algún tipo de planner específico en el canal, si les interesa conocer algún tipo de planner. Y segundo, si es que quieren saber más de cómo ir moviendo las páginas y cómo funcionan los links en Noteshelf y en GoodNotes, también coméntenlo para ver si hago un video al respecto. Si aún no se han suscrito, recuerden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Si YouTube no les avisa, yo aviso siempre en mi Instagram. Espero que estén todos súper bien, se cuidan mucho, les mando un abrazo gigante. Recuerden usar la mascarilla y nos vemos, espero, la próxima semana en otro video. Bye bye.